Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Qué grato es nuevamente vernos, encontrarnos aquí en la casa de nuestro Señor, siguiendo esta serie que comenzamos en la mañana acerca de inquebrantable. Como salía ahí la foto, salió un faro en medio del mar ahí recibiendo las olas, y en realidad un hermano me decía que un faro, para que obviamente no sea destruido, es que tiene que estar fundado sobre la roca, y la roca sabemos que es Cristo, amén. Espero que si no estuvo en la mañana, ahí no sé si se conectaron, venían de Santiago, no se conectaron, se caía la señal. Bueno, tenemos varios hermanos que andan de viaje, andan viajando, ya algunos están regresando, volviendo. Esté orando por nuestros hermanos que vuelven, que están viajando de algunas ciudades, otros que iban viajando ahora. Había un hermano que iba viajando con su familia a Calama en vehículo, así que varias horas para allá. Estemos orando por cada una de las personas que anda de viaje y también estar orando por situaciones que vimos allá en el sur de Chile o en Santiago, cosas que siempre están pasando. A veces oramos para que Dios traiga agua y Dios trae agua, y después estamos orando que por favor, Señor, no tanta agua. Bueno, así es Dios, se quiere manifestar. Y en la mañana estuvimos hablando acerca de esta de ser inquebrantables en nuestra vida, prosperando sin importar lo que te hagan. Y estuvimos hablando algo ahí muy interesante, donde cómo enfrentamos las dificultades, porque a veces tenemos dificultades, tenemos pruebas. Y en esta noche vamos a seguir viendo. Ustedes tienen en su apunte ahí, que les han dado. Si alguien me hace llegar un apunte, sería de bendición para mí saber dónde van ustedes. Muchas gracias. Y vamos a estar viendo ahí acerca de, como tiene el título, ustedes es ahí en su ¿cómo se llama? Pero necesito que me tiren el PowerPoint, porque si no está puesto el PowerPoint no lo puedo cambiar. Manu, no sé, ahí, Vicente, gracias. Bueno, en la mañana vimos en la primera parte donde mencioné esa aventura que tuvo. ¿Qué personaje estamos basando nuestra serie? En Daniel. Cómo él pudo enfrentar justamente la vida de lo que le pasó a él, cuando vemos justamente lo que pasó con la llegada de Nabucodonosor, el imperio babilónico, sobre la tribu de Judá, donde vemos que tomó, por si no lo sabe usted, el 25% de la gente. Nabucodonosor la tomó prisionera. El resto quedó en Judá y el resto fue llevado a Babilonia, un 25%. Cuando hablamos de Daniel y esos personajes, ojo que esos eran los que están mencionados aquí. Había muchos más jóvenes que fueron llevados a la esclavitud dentro de lo que Nabucodonosor quería, que era tenerlos a ellos para que fueran sus sabios en un futuro, y preparó todo un programa que tenían que comer ciertos alimentos, tenían que ser ciertas personas, les cambió sus nombres a cada uno de ellos. Pero todo esto sucede, y lo veíamos en la mañana, porque Dios estaba molesto con la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque la nación de Israel había caído en la idolatría. La nación de Israel había caído en la idolatría, en la inmoralidad, en la injusticia. ¿Y qué sucede? Que lo vimos en la mañana, que gran parte de lo que hoy día tenemos, o nuestros hijos a veces están viviendo, y me dirigí a ellos en la mañana acerca de esto. Así que seguimos viendo este tema que vamos a estar viendo por, creo que 8 enseñanzas, vamos a estar hablando acerca de este tema. Y más o menos esto sucedió en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor toma el control de todo lo que estaba sucediendo en aquel tiempo de Israel, y donde se llevó a estos muchachos. ¿Qué edad tenía Daniel cuando fue preso y llevado ante Nabucodonosor? ¿Qué edad tenía? 15 años. Era un jovencito de 15 años que fue llevado, y estuvo ¿cuánto tiempo como esclavo? 70 años. Entonces, cuando miramos la vida de Daniel y pensamos, el profeta Daniel, alguno pensará que estuvo un par de años. No, estuvo 70 años de su vida bajo la esclavitud o bajo
el rey Nabucodonosor. Y no solamente eso, sino pudo controlar a otras naciones que durante su periodo que estuvo con Nabucodonosor pudieron enfrentarse a los asirios y se enfrentaron contra los persas, y siempre Daniel, dando su consejo, vencieron justamente a cada uno de ellos, exceptuando obviamente que después llegó Alejandro Magno. ¿Se acuerda Alejandro Magno? Y Alejandro Magno barrió con todas esas naciones que se habían levantado en aquel tiempo, y que inclusive en el libro de Daniel también menciona la llegada de Alejandro Magno, y es mencionado en los textos como el macho cabrío. No sé si usted ha escuchado hablar que iba a venir un macho cabrío sobre la nación y a controlar, que iba a ser como un leopardo. Ese es el imperio greco-romano, por si acaso, dirigido por Alejandro Magno. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que tuvo que enfrentar Daniel, del modelo de vida de Daniel, y cómo realmente inclusive nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, como aquel joven que anda repartiendo lápices, ¿lo anda repartiendo o vendiendo? ¿Qué anda repartiendo o vendiendo? ¿Vendiendo? ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal los hermanos? ¿Te pagaron bien o no? Y se me arrancó, ¿eh? No, ya, bueno. Vamos a orar, ¿les parece? Para bendecir esta noche su palabra, que Dios hable a nuestro corazón. Padre, gracias Dios, te damos por esta noche, gracias Dios por permitirnos estar aquí, gracias Dios por alabarte, por cantarte, hermosas alabanzas Dios, tremendo eres Dios, y esas canciones nos recuerdan tu poderío, tu majestuosidad Dios, y todo lo que haces por nosotros. Bendice Dios esta noche a cada uno de nosotros y a los que están siguiéndonos en las transmisiones, que puedan realmente ser de bendición la palabra de Dios, porque sabemos que así lo es, porque nunca vuelve vacía. Obra en nuestro corazón, trabaja en nosotros, perdona a Dios cualquier cosa que hayamos hecho para que no haya un impedimento, un estorbo, para que la palabra de Dios llegue y penetre en nuestros corazones. Bendice, Señor, esta noche a cada uno de mis hermanos, te lo ruego, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que comenzando con la prueba de Daniel, quiero que vayamos a Proverbios capítulo 17, versículo 3. Porque sabemos que Daniel enfrentó diferentes pruebas, pasó dificultades. Y aquí el libro de el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 3, dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Entonces hay que entender, por si acaso, hermano, de que la prueba es parte de nosotros. Lo vimos en la mañana, ¿se acuerda? ¿Qué decía en la mañana? Que no os preocupéis, no pienses que los problemas, las dificultades, las tribulaciones no son cosas que no sepamos. Sabemos. El Señor dijo que en el mundo tendréis aflicciones. No nos sorprendamos que hay pruebas y dificultades en nuestra vida. Y el tema no es por qué, sino qué voy a sacar, qué voy a aprender de las dificultades, es lo que veíamos en la mañana. Pero quiero que veamos algunos principios, y antes de ir con la enseñanza, algunos principios, solamente para decirte que antes de cada bendición, por si acaso, y tienes ahí para anotar en tu hoja, antes de cada bendición siempre hay una prueba. Esto lo he aprendido en los años, lo he podido presenciar personalmente. Siempre antes de cada bendición, siempre hay una prueba. Y si yo lo aplicara en mi vida en este último tiempo, antes de grandes eventos que vamos a realizar o la iglesia ha tenido, va a haber una prueba. Ya ha habido una prueba. Satanás no está contento, el mundo no está contento. ¿Qué más les mencioné? ¿Cuántos son nuestros enemigos? Nosotros mismos no estamos contentos, pero también Dios permite que sucedan esas cosas para examinarnos, para probarnos. Porque el Señor prueba los corazones, prueba tu corazón, y lo dije en la mañana, el Señor por lo regular, cada vez que tú tengas una prueba, es para ver muchas veces nuestras intenciones. ¿Has peleado en el matrimonio? Dios a veces permite la pelea en el matrimonio para ver las intenciones.
¿Qué intención tienes tú en la relación? Si es una intención de dar o es una intención de solo recibir. Y vienen las pruebas y las dificultades por eso. A veces hay problemas en nuestros trabajos, lo mismo, porque Dios quiere ver la intención del por qué estamos ahí, por qué estamos en ese lugar. El Señor prueba el corazón, pero siempre, y lo he visto en mi vida, en los años de ministerio, que siempre, antes de cualquier bendición, siempre hay una prueba. Y si vas a ser bendecido por Dios, vas a ser probado por Dios. Y si hoy día te encuentras en una prueba, anímate, porque viene una bendición. Porque es así. ¿Qué es lo que prueba Dios? ¿Qué es lo que nos pone a prueba? Lo dije en la mañana, en lo principal va a probar nuestro carácter. Y vamos a ver cosas que Dios prueba a través de la enseñanza de hoy. Mire lo que nos dice Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Este se los dejo a ustedes fuertemente para que lo lean. Pero no sé que la iglesia, déjeme decirle esto, la iglesia ha perdido su gracia de leer la Biblia últimamente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Antes leíamos todos parejitos, hoy día cualquiera lee, uno para allá se adelanta. ¿Qué les parece que hagamos la prueba bien? Para que suene bien y todos juntos, unidos, para que suene así, todos unidos, es que hay que respetar los puntos y comas. Porque es cuando ahí no se rompe. Ya. Todos juntos, en 1 Tesalonicenses 2, versículo 4, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, si usted se da cuenta, hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. ¿Usted tiene el Evangelio? ¿Usted tiene las buenas nuevas? Dios te pasó las buenas nuevas y Dios dice, al pasarte las buenas nuevas a ti, el Evangelio no es ¿para qué? Para agradar a los hombres. Yo no tengo el Evangelio para agradar a las personas. Yo no tengo que caerle a todo el mundo bien, tú tampoco le tienes que caer a todo el mundo bien, porque Dios no te dio el Evangelio para caerle al mundo bien. Pero sí fue dado el Evangelio y lo tenemos nosotros, ¿para qué? Para que Dios examine nuestro corazón. Pruebas son muchas veces aquello, examinar nuestro corazón. El carácter de Daniel, que en la historia vemos justamente, lo vimos en la mañana. Su carácter fue probado muchas veces. Y cada vez que pasó la prueba, vino una bendición de parte de Dios. ¿Cuántos ascensos tuvo Daniel? Por ahí lo escuché. 5 ascensos. ¿Entiendes? De que llegó Daniel como esclavo hasta que llegó a ser el segundo después del rey, tuvo 5 ascensos. Y esos ascensos llegaron después de la prueba. No llegaron antes. Así que mi hermano, si estás pasando dificultad en tu vida, puede que Dios tiene algo grande para ti, viene una bendición. Si has tenido problemas en el trabajo, compórtate bien, porque Dios posiblemente tiene algo mejor para ti. ¿Por qué Dios justamente le mostró a Daniel su bendición? Bueno, porque el Señor a nosotros nos prueba. Y dice ahí en su hojita, si la quieren rellenar por favor, dice, Dios nos prueba con el estrés antes de confiarnos el éxito o con el éxito. Dios quiere que tú seas bendecido, pero Dios a veces quiere ver si soportas la prueba para ser bendecido. Así es. Dios nos prueba. Dios, comilla, permite el estrés en nuestra vida. Dios hace que los problemas lleguen y muchas veces esos problemas van a llegar para ver si estamos preparados para algo más. ¿En lo poco has sido fiel? ¿Comprende eso? O sea, si uno realmente a veces hay dificultades que son pequeñas y las pasamos bien, te aseguro que Dios te va a bendecir por eso, pero la próxima vez va a venir una prueba mayor, porque la bendición que va a venir después es mayor.
La responsabilidad, yo les puedo decir de forma personal, Dios me probó 4 veces antes de recibir 3 bendiciones después. Estoy hablando de mis hijos. Yo creo que no hubiera tenido 3 hijos después si antes no hubiera sido fiel con los 4. Queda el micrófono abierto, entonces empiezan a cruzarse. Pero ahí están los técnicos, los descoordinadores que tengo en el audio, están arreglando eso. Que es mi hijo por si acaso, Benjamín. ¿Me comprende? Dios nos va a hacer pasar por la prueba y nos va a estresar, pero muchas veces para confiarnos el éxito. Daniel fue probado muchas veces y cada vez que pasaba la prueba era promovido, era puesto en algo mejor. Vean José, cada vez que pasó la prueba, cada vez que tuvo una dificultad, fue promovido. Llegó a ser el segundo después del faraón. Siempre vamos a tener dificultades y en la mañana vimos, por si acaso, una prueba una prueba de cambios mayores para la vida de Daniel, porque Daniel, imagínense, estaba en una casa con sus padres en Judá y de repente llegan los babilonios, lo toman preso. No sé si ha visto la historia, a veces no medimos eso, pero Daniel fue arrebatado a los 15 años de su casa y nunca más volvió a ver a sus papás. Su vida cambió por completo. Él estaba feliz en su casa, aprendiendo de sus padres, y viene el imperio babilónico, ataca y se lleva preso a Daniel y a los otros amigos de Daniel, y nunca más volvieron a ver a sus padres. Nunca pudieron volver a su tierra de donde fueron sacados. La vida de él cambió, pero la vida cambió obviamente para mejor. Por eso en la mañana hablamos sobre 5 cosas que Dios quería hacer con tu vida y que necesitábamos aprender, lo vimos en la mañana, para atravesar las dificultades. Pero en esta noche quiero que veamos otro tipo de prueba, no un cambio mayor, sino tiene que ver con la prueba de la presión social que vivió, por si acaso, Daniel estando en el palacio. Si ustedes leen la historia, usted no sé si usted cuando lee Daniel capítulo 1 y ve los versículos como el 8, los versículos como el 5, donde dice que él no propuso no contaminarse con la comida del rey, estamos hablando de un niño de 15 años y que está al frente del rey más poderoso que había en la tierra en aquel momento, y tuvo la capacidad de decirle al rey más poderoso: Señor, yo no quiero comer lo que tú me estás ofreciendo. Un joven de 15 años que supo guardar la prueba. Y ojalá los jóvenes que están aquí presentes, que a lo mejor no hay muchos, pero ahí veo algún par de jóvenes, déjenme decirle algo, deberían prestar atención especial en esta noche, a la historia de Daniel, porque él pudo vencer la dificultad, la tentación, lo que el mundo le estaba ofreciendo tan solo con 15 años. Imagínense el resto. A él le quisieron cambiar todo. Algunas cosas que yo marqué aquí en mi apunte: le enseñaron un idioma nuevo, le enseñaron una nueva cultura, le enseñaron nuevos hábitos, le dieron una nueva religión, inclusive le cambiaron sus nombres. Dejó de ser Daniel, pero Daniel propuso no contaminarse ni hacer un cambio en su vida, a pesar de las dificultades y las pruebas que estaba teniendo. Ahí en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, nos dice la Escritura: dice, y a estos el jefe de los eunucos, que era el hombre que estaba a cargo de los jóvenes, por si acaso, que servían al rey. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Sabe que eso, cuando nosotros lo vemos y miramos la palabra de Dios,
vemos cómo el mundo, reflejado en Nabucodonosor y su imperio, le está cambiando la identidad. Por eso le estaba diciendo hace un momento a los jóvenes, nuestros jóvenes hoy día están teniendo una gran crisis de identidad. Y más allá de que hoy día el mundo se habla de identidad y se lleva al mundo sexual, no estoy hablando de ese mundo específicamente, estoy hablando en una generalidad. Hoy día nuestros jóvenes carecen lamentablemente de identidad. Nuestros jóvenes no saben qué es lo que quieren en su vida. Me acuerdo cuando uno era chiquitito le preguntaban, ¿qué quieres ser cuando grande? ¡Bombero! Medio mal que Dios no respondió todos los deseos. O si no estaría lleno de bomberos, enfermeras o dueñas de casa. Pero nos preguntaban o no te preguntaron, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Y tú inmediatamente dabas algo que tenía que ver con lo que te gustaba, con una identidad, había una identidad. Hoy día, a veces llegan los jóvenes a uno y no tengo idea qué voy a hacer en mi vida. Si usted no se da cuenta, le quiero mencionar algunas cosas. Esto no está en su apunte, pero si lo quiere anotar, para que no se olvide, si quiere rayar su Biblia, raye su Biblia. Para eso es también aprender de la palabra de Dios. Cuando les cambian los nombres, no solamente le están cambiando el nombre, le están cambiando su identidad. ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes qué significa Daniel? Dios es mi juez. Mire qué bonito el nombre. Bonito nombre, ¿no? Yo tengo un hijo que se llama Daniel. ¿Y qué significa Dios mi juez? ¿Sabe cómo le cambiaron el nombre a Daniel? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Belsasar. ¿Y sabe qué significa Belsasar? Bel me protege. ¿Y quién era Bel? Un dios pagano. Mi identidad, Dios es mi juez. Pero el imperio le dice, Bel te protege. ¿Cómo cambian su identidad? Ananías significaba Dios es misericordioso. ¿Cómo le pusieron? Sadrach, que significa el Dios de la luna. El Dios de la luna. Misael, que es ¿quién es como Dios? O el reflejo de Dios. Le terminaron cambiando su nombre a Mesac, que es el Dios de la fertilidad, que significa Dios me ha ayudado. Le nombraron a Abednego, que significa siervo del Dios Nebo, cambiándole su identidad, cambiándole su creencia, cambiándole su cultura. Y no solo le estaban cambiando nombre, porque cuando uno lee eso, uno dice, le cambiaron el nombre. Le están cambiando todo, están programando a estos jóvenes para que sean totalmente diferentes. Se trata de una programación total que incluía inclusive la alimentación. Cuando usted lee aquello, dice en Daniel capítulo 1, versículo 5, y les enseñó el rey, y les señaló el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criados, no veo de aquí ya, que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Si usted se da cuenta, le cambiaron la ración de comida, le empezaron a dar cosas que el pueblo de Israel comía. El rey posiblemente comía cerdo, un rico lechón. Daniel y sus amigos comían cerdo. ¿Por qué no comían cerdo? Porque había una ley justamente que se le consideraba animales inmundos y estaban bajo el nombre de la alimentación Kadosh. No sé si la he escuchado hablar alguna vez. Una alimentación especial que el pueblo de Israel tenía. Pero no le está cambiando el nombre solamente, también le está cambiando la alimentación. Y la alimentación de Daniel y sus amigos también tenía que ver con su religión. Si me cambian mi alimento, también me están cambiando mi creencia. Entonces, cuando usted es joven, jóvenes aquí presentes, les puedo hacer ver que ustedes también van a estar viviendo bajo una presión.
donde el mundo, la sociedad te va a querer cambiar tu manera de pensar. Porque realmente están creando programas, y lo vemos con Nabucodonosor creando un programa donde iban a ser enseñados en ciencia, donde le iban a cambiar la comida, donde le cambiaron los nombres, y así sucesivamente, cambiando a un joven su identidad. Ellos los estaban entrenando. Pero Daniel, podemos ver a través de la historia, que se negó a participar del programa. Y él dijo, no voy a profanar mi vida, mi cuerpo. Que la palabra profanar significa contaminar. Es una palabra inglesa muy antigua que tiene que ver con la profanación, que es la misma palabra que se ocupa hoy en día para contaminar. Entonces vemos justamente en la vida de Daniel que él no se quiso contaminar con lo del rey. No me cambia. Lo mismo que en la mañana, algo pasó. O si puedes cambiar de ahí. Ahí cambió. Versículo 8 del libro de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase ¿a qué? Un joven de 15 años le está pidiendo a una persona, a un jefe, le está diciendo, por favor no me des lo que el rey dijo que tienes que darme. Un joven de 15 años oponiéndose a, en ese momento, el ser más poderoso sobre la tierra. Y hubo 3 razones por las que Daniel se negó a cumplir, por si acaso, esta situación. Lo primero fue por una razón de salud. Porque en aquellos tiempos había muchos animales como el cerdo que tenían ciertas enfermedades, en especial la más mortal, que es la triquinosis. Para los que no conocen, es una de las enfermedades que la mantienen los cerdos, a ellos no les afecta, pero al ser humano los mata. No hay remedio para eso. Por eso les recomiendo, aunque es poco común, pero comer cerdo, comprar cerdo, donde no sabemos dónde se faenó, es sumamente peligroso. Esa es una de las razones de salud, porque Dios prohibió el animal inmundo, más que otra cosa. Dios cuidó la salud del pueblo de Israel, y esa enfermedad es mortal. Hoy día a todo cerdo que se faena en Chile, le hacen el examen de triquinosis. ¿Lo sabía? Hoy día lo sabe. Trabajé con cerdo. Oiga, ¿en qué no he trabajado? Ustedes dicen, oye, el pastor la ha hecho toda. No sé por qué el Señor me hizo pasar por tantas cosas. ¿Ya? Cuando ingresé a estudiar, me hicieron trabajar en un criadero de cerdo. Ahí teníamos 18, 20 hembras, donde trabajábamos con los cerdos, donde en 6 meses esos cerdos alcanzaban un peso de entre 80 y 90 kilos, listo para faenar. Yo aprendí a trabajar con los chanchitos pequeños. De un mes, yo solito los pescaba y les cortaba la cola, los descolmillábamos y los capábamos, los castrábamos. De un mes, chiquititos así. Así que yo los mantenía ahí y ahí hacía mis cosas que tenía que hacer. Y después un poquito de Larvi Spray y después se soltaban. De un mes, muy chiquitito, ya trabajábamos. Cada hembra pare 18 crías. Cada 3 meses, y algo maravilloso de los cerdos, paren, 3 meses, 3 semanas, 3 días, 3, pero clavado. Y apenas pare, entra en celo y otra vez se cubre la hembra. Sacan una cantidad de chancho todos los meses y después te dice, pobrecito, y después cuando los ve en la parrilla usted nos dice, ay, pobrecito. Ahí se los come, pero con gracia. ¿Amén? Salió hasta un amén ahí con eso. Pero para que usted entienda, no solamente era un problema espiritual, sino era un problema también de salud. No voy a comer, pero también era un tema de cultura. Porque la cultura babilonia era muy contraria a la Escritura. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque hoy día el mundo a veces te está dando cosas
que tiene que ir en contra, número 1, de tu salud, ten cuidado, y número 2, contra tu cultura. La iglesia tiene cultura. Y hoy día hay muchas veces que la cultura se ha metido en la iglesia. Y porque pensamos que la cultura es parte de la sociedad, yo tengo que meter la cultura en nuestra iglesia. Tenga cuidado, una de las cosas que yo les puedo palpar las veces que hemos viajado, y es maravilloso lo que hace Diego, que Pastor Diego allá en la selva, las veces que voy, la cultura es tener 4 esposas. Esa es la cultura. Y se imagina Pastor Diego dijera, la cultura es tener 4 esposas, entonces en la iglesia cualquiera puede tener 4 esposas. Y él dijo, no, hay que, y esto es interesante cuando usted trabaje en misiones, no es cambiar la cultura, es enseñar nueva cultura. Porque si usted va y les dice, no, es que es pecado, que esto aquí y esto allá, que al Dios no le gusta 4 mujeres, obviamente vas a ir contra la cultura. Pero si tú les hablas a ellos y les dices que Dios le encanta, bendice cuando es una, sin tocar las 4, ellos entienden. Y hoy día hay misioneros allá y hermanos Chuar que en el día de hoy tienen solamente una esposa. Y conozco, por ejemplo, al hermano Gonzalo, que yo conocí 4 esposas de él, y él ¿qué hizo? Él se quedó solamente con una. ¿Y qué hizo con las otras 3? Les construyó una casa, una en cada esquina de su pequeño sitio, de unas 5,000 hectáreas, es poquito lo que tiene él. Le puso una casa a su segunda esposa ahí, a su tercera esposa le hizo otra casa y a su tercera esposa le hizo otra casa. Y alimenta a todas sus esposas porque su cultura dice que no las puede abandonar. Pero solamente tiene relación matrimonial con solo una porque eso es lo que agrada a Dios. Eso es crear cultura. Y vemos que Daniel no quería compartir la cultura que tenía el rey. En Primera de Timoteo, mire que nos dice Primera de Timoteo. Dice, prohibirán casarse. Está hablando de estos grupos que aparecen y que ponen reglas, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para con acción de gracia, participando de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que creó Dios, ¿cómo es? Bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque si se toma con acción de gracia, Dios obviamente bendice, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué pasa con la comida? Es santificado. Pero sí habían grupos, en el primer siglo ya habían grupos también tratando de cambiar la cultura del creyente. Y hoy día hay grupos que no comen ciertas cosas. Inclusive dentro del mundo cristiano hay cosas que algunos cristianos no comen. Porque vinieron personas enseñando ciertas cosas y la gente se mantuvo ahí sin cuestionarse bíblicamente si era correcto o no. Eso es lo que estaba viviendo Daniel. Mateo 15, versículo 11. Le damos tanto énfasis a la comida en aquel tiempo y hoy día algunos grupos, pero mire que dice Mateo 15, versículo 11, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Tiene sentido? ¿Qué contamina? No lo que entra, sino lo que sale. No lo que entra, sino lo que sale. Entonces ustedes se pueden ver, con Daniel estaba enfrentando un tema de salud, de cultura, de religión. Y en especial todo esto era un ataque espiritual sobre la vida de Daniel. Así que vemos que Daniel pasó la primera prueba. Y esta primera prueba de las cualidades que él tuvo que enfrentar, cualidades que hablaban de su carácter, él las pasó por alto. Y realmente espero, y en esta noche vamos a hablar acerca de esto,
acerca de 4 cualidades que Dios ama para bendecir a las personas cuando son probadas. ¿Cuáles son aquellas de ellas? Veamos la primera. Hay 4 cualidades que Dios ama para bendecir la vida a las personas cuando hay dificultades o problemas. Número 1, la prueba del alimento tiene que ver con esto, la lealtad. La lealtad nunca, por si acaso, Daniel olvidó quién era. Él fue leal a su Dios. Él fue leal a su religión. Él fue leal a la creencia que él tenía. Nunca olvidó quién era. Y hoy día nuestros jóvenes, o usted, mi hermano, a veces por un tema de lealtad puede olvidar quién él. ¿Quién es? ¿Dónde se formó? ¿Qué usted cree? Daniel decidió no contaminarse o profanarse a sí mismo. El Señor nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo dice. ¿Para qué? ¿Para qué sucede todo esto? ¿Para qué? La única manera, si yo no me conformo como el siglo, entonces yo voy a poder entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Voy a poder entender cuál es el plan que Dios tiene para mí. ¿Cuántos de todos los cristianos nos preguntamos qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Se lo ha preguntado? Me lo he preguntado muchas veces. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, muéstrame por favor tu voluntad. Señor, me voy por ahí o me voy por acá. Señor, por favor, manifiéstate. He aprendido algo en los años. Creo que cada vez que pregunto, Señor, muéstrame tu voluntad o qué es lo que tú quieres que yo haga, creo que esa es una pregunta de una demostración de una inmadurez. Porque te digo algo, si tú crees en Dios y confías en Dios, no te tiene que preocupar la voluntad de Dios. Solamente tienes que vivirla. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y todas las cosas, inclusive malas en tu vida, Dios las puede encaminar a bien. Por eso, el tema de esta enseñanza, tienes 2 opciones en la vida. O te conformas con lo que estás viviendo, con las situaciones que pasan, o te transformas. Esa es una decisión de nosotros. Si te conformas, no os conforméis a este mundo. Es lo que Dios nos está diciendo. O transformaos. ¿Cuál de las 2 quieres tomar tú? ¿Te quieres transformar o te quieres conformar? La conformación muchas veces es que desconocemos la voluntad de Dios. Cuando nos transformamos, Dios, por si acaso, Dios muestra su voluntad. Y es una de las cualidades justamente que Dios busca de los hijos de Dios, es que nosotros seamos leales, no olvidar quién soy, no se olvide que usted es hijo de Dios. Y tiene que moverse bajo los patrones de un hijo de Dios, no del mundo, no como el mundo hace las cosas. La segunda prueba, o la segunda cosa que la prueba nos revela, es la disciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque la disciplina controló su ego, inclusive su apetito. ¿Usted sabe lo que es un esclavo? ¿Sabe lo que significa llevarse una persona de esclavo a otro lugar? ¿Sabe los días que vienen de caminata que no comen? ¿Saben que muchas veces son amarrados, si usted pudiera mirar la historia? Y personas que llegaron con hambre y personas que llegaron a un lugar y les dan un ofrecimiento, algo tan importante como la comida, la misma comida que tenía el rey, pero él era disciplinado. Y en esa disciplina podemos ver justamente que Daniel pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Más allá de lo que estaba viviendo. Solamente 15 años. Yo miraba y leía hoy día ahí en mi escritorio. Yo decía, oye, este niño de 15 años, yo pensaba, ¿qué estaba haciendo yo a mis 15 años? ¿Qué estabas haciendo tú a tus 15 años? Mejor no nos acordemos. En algunos casos mejor no se acuerden. Pero en otros, ¿qué estabas haciendo a tus 15 años?
estudiando, posiblemente. Los primeros amores por ahí se te aparecían. Pero piensa tú, tienes 15 años. Allá los coquimbanos allá. Los dos allá. ¿Están contentos ustedes dos? ¿Por qué será? Se les nota diferente. Pero si ustedes fueran Daniel por un minuto, ya, Juanito ahí, Elías, piensen por un momento que ustedes tuvieran 15 años. Y el hombre más poderoso sobre la tierra te está obligando a comer cierta comida. Más encima te dice, vas a comer lo mismo que yo como. Van a ser mis siervos leales a mí y van a tener el rango después de mí. Nabucodonosor le dice a Elías, vas a tener un poco menos de fama que yo tengo. Juanito, vas a tener un poco de dinero como el que yo tengo. 15 años. 15 años. Van a tener la Play 5. Te está ofreciendo todo. ¿Qué haría un joven de 15 años? Con dinero, con la Play 5, con comida chatarra de estajo. ¿Qué hace un joven de 15 años? ¿Qué harían ustedes? Ustedes ya tienen cara de como que se van a poner espirituales. El Señor lo está mirando. Sinceramente, ¿estaríamos bajo presión? ¿Cederíamos quizás a los 15 años? Porque hoy día yo lo veo, hay jóvenes de 15 años que un amigo le ofrece algo y saltan, le ofrecen cualquier cosita y fama, les dicen, sé de mi grupo en el colegio y ellos aceptan para estar en cosas incorrectas. 15 años, donde hoy día los papás muchas veces están comprando a sus hijos y sus hijos se venden. Si me cambia el celular, yo me voy a sacar buenas notas. ¿Y por qué no te sacas buenas notas sin cambiar el celular? Y algunos dicen, es que es una motivación. Te quiero decir algo, el mundo motiva de esa manera. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Cómo motivó? ¿Con lo peor o con lo mejor? ¿Cómo motivó Nabucodonosor? ¿Con lo peor o lo mejor? Con lo mejor. Con lo que todos los jóvenes querían en ese momento. Pero Daniel no propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Mi hermano, yo lo veo y he tenido la oportunidad, muchos de ustedes saben que trabajo con el deporte, trabajo con futbolistas, yo lo puedo ver con muchachos que realmente de un día a otro, de un día común y corriente, por un par de buenos partidos, a la final se vuelven figura, y yo te digo, saltan de ganar 80,000 pesos, 50,000 pesos para los pasajes, y pasan a ganar 8 millones de pesos mensuales. He tenido la oportunidad de estar con esos muchachos. Muchachos que un día andaban pidiendo plata para el pasaje. Y firman contratos, donde son contratos millonarios para ellos. Un joven, imagínense, un joven de 16 años que gane 8 millones de pesos mensuales. Y ustedes me preguntan, ¿se corrompen? ¿Sí o no? Sí, yo lo he visto ahí. Y muchas veces esos muchachos, lamentablemente, tristemente, muchos de esos muchachos a la final nunca llegan inclusive a su potencial, producto de que todo lo que reciben, todos los fines de semana fiesta, carrete, el mejor celular, un auto, y cada vez problema. ¿Y sabe cuál es el gran problema que se da en muchachos como estos? Los técnicos por lo regular dicen, no quiero contar más con él porque a él le falta carácter. ¿A qué se refiere con la falta de carácter? Es que no tiene el carácter para decirle no a las presiones del mundo por todo lo que está recibiendo. Hay mucho cristiano que no recibe más porque le falta carácter, porque con poquito se desbanda. Pero si empezamos a tener carácter,
determinación, disciplina, entonces, que tiene que ver con controlar su ego y su apetito personal, y pudo mantenerse en el plan de Dios. Por eso, dígame usted, piense usted, ¿es una madurez asombrosa de un niño de 15 años hace 2600 años atrás? Es tremendo. Es tremendo. Uno realmente necesita ir madurando y tener el carácter. Doy gracias a Dios por mi padre, que está aquí presente, que me enseñó carácter. Es uno de los grandes formadores, más allá de sus defectos, pero ha sido un gran formador en mi vida. Me enseñó a manejar. ¿A qué edad guardaba yo el furgón, el camión, el furgón para adentro? ¿Qué habré tenido? 7 años, 6 años, 8 años. Sí, me acuerdo de eso. Cuando mi papá me sentaba en su falda y yo agarraba el manubrio, me acuerdo de eso. Y me estaba enseñando carácter. Después me acuerdo mi papá me sentaba al lado y me hacía tomar la manilla y él aceleraba y me decía, ya, ahora cambia. Chiquitito. Y después su gran osadía es que llegaba, dejaba el auto afuera de la puerta, al frente del portón, y decía, guárdalo. Así que yo me subía en la paloma. Le teníamos hasta nombre a la Dayapsun, a la camioneta Dayapsun, y guardaba la paloma. Me formó carácter. Llegaban camiones con leña. Mi papá tenía panadería. Una rampla completa con leña. No sé cuántos kilos. 30.000 kilos de leña. Chiquito, con mi hermano. Llegaban muchachos o gente que venía a descargar, pero nosotros ayudando a descargar. Y ahí íbamos con los palitos subiendo por la escalera y llegando al patio, que era más o menos lejos, y descargando 30.000 kilos de leña. Ya cuando más grande, a veces llegaba harina de tarde, y mi papá me decía, ayúdame a bolsear. Así que ahí agarrábamos los quintales, pum, a la espalda, y mi papá ya después creció un poquito y ahora me tocaba a mí muchas veces también, junto a mi papá, mi hermano mayor, echar los quintales para adentro, 50 kilos. Eso me formó el carácter. Y hoy día a nuestros hijos hay que despertarlo con un algodón mojado para que vayan a la escuela en la mañana. Hijo, despierta. Tienes que ir a la escuela. Ese joven de 15 años tenía disciplina. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso es lo que hizo Daniel. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la decisión de Daniel, tomó como un adolescente. Quiero ser usado por Dios, no usado por el mundo. Quiero ser usado por Dios, no usado por la cultura. Quiero ser usado por Dios, pero mantenerme en disciplina, mantenerme leal a los principios que Dios y mis padres me habían enseñado. Ese era Daniel, pero también la tercera cosa que era importante para Daniel tiene que ver con el valor. Él tenía valor porque él estaba dispuesto a permanecer firme. Se necesitó de mucho gran valor, de mucho valor, pedirle al hombre más poderoso sobre el mundo que le eximiera de su plan de alimentación. ¿Se imagina decirle al rey no? ¿Sabe qué significaba decirle al rey no? Era la muerte. Por eso, y lo importante de eso, es que no era solamente uno, había más. Pero déjeme decirle que también hay otros que no se mencionan, que no pasaron la prueba. El 25% de las personas de Israel se fueron de esclavos. En la historia nos mencionan estos 4, pero ahí habrían más jóvenes, y muchos de esos jóvenes no pasaron la prueba. E hicieron exactamente lo que el rey les pedía. Pero vemos que Daniel, por más que recibía la presión, Daniel dice, no me importa
si todo el mundo lo hace? Y esas son las palabras que me encantan de los papás. Jóvenes, allá ustedes los coquimbanos, ¿se acuerdan cuando le decían a la mamá, pero mamá, todos mis compañeros lo hacen? Y las mamás tan sabias y programadas por el Señor les decían, ay, si el niño se mata, tú también te vas a matar. Si el niño se tira, tú también te vas a tirar. ¿Sí o no? Bueno, ¿y Daniel está sucediendo eso en su vida? Daniel está diciendo, no porque todos lo hagan, yo lo voy a hacer. Y esa es una demostración de tener carácter, de decirle no a las cosas más allá de lo que la gente o la mayoría esté haciendo. No solo porque la mayoría le gusta un valor en particular o pasa una ley hoy día de lo que estamos viendo, no significa que ese valor o esa ley es correcta. No porque haya un grupo de personas diciendo algo, no quiere decir que es correcto. Pueden estar equivocados. La mayoría quiere demostrar eso, masas quieren demostrar voluntad. Ese es lo correcto, el número. No, no es así. Mire lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 2. Léalo fuerte usted, a la 1, a las 2 y a las 3. No seguirás a los muchos para hacer el mal. No puedes seguir a la multitud. No puedes seguir, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, o no te juntes con gente para hacer mal. Por eso es interesante. Es interesante lo que Daniel estaba diciendo. Yo no sigo a la multitud del 25% de esclavitud. Yo quiero ser diferente. Yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero hacer lo correcto. Demanda la Escritura, lo que demandan los pensamientos de Dios, y él hace todo lo contrario a lo que el mundo podía haber hecho. Y sabes que Daniel, por mantenerse firme a sus convicciones bíblicas, no a los cuentos, no a las cosas, no a lo que el rey le pedía, Dios lo promovió. Otra posición mucho más alta. Dios lo bendiga. El Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, velad y estad firmes en la fe. Portaos, que esa es una palabra. Porque la palabra en el griego quiere decir portaos valientemente y esforzados. Porque si fuera varonilmente, ¿qué pasa con las mujeres? Quedan excluidas. Por eso ese versículo dice, velad, estad firmes en la fe, portaos valientemente y esforzados. Esfuércese y sea valiente. Hoy necesitamos mujeres y hombres con valor. En una cultura donde se está convirtiendo lo malo, se le está llamando... A la oscuridad se le está llamando luz. A lo dulce se le está llamando amargo. Hay una cuarta prueba reveladora en la vida de Daniel. Veamos la 4. La humildad. ¿Por qué fue tan importante la humildad en Daniel cuando enfrentó esta situación? Porque para poder conseguir lo que el rey estaba exigiendo, él tuvo que demostrar mucho tacto y humildad con la autoridad. Ese es el gran problema que a veces nosotros tenemos cuando queremos conseguir algo. Varones y mujeres, varones, cuando tú quieres conseguir algo de tu esposa, porque tu esposa es una autoridad, ¿tu esposa es una autoridad? ¿Sí o no? Gino,
Estás arriesgando un ojo negro. No te van a dejar salir más a pescar, Gino, así que mejor ojo con lo que estáis diciendo. No vaya a pedalear más. Sí, las esposas son una autoridad, aunque tienen un oficio diferente. Por el Señor dijo, ya no son más dos, sino son uno. Aunque el varón tiene la autoridad, donde se enseñorea de esa relación, pero ¿por qué la mamá le dice a sus hijos lo que tienen que hacer y sus hijos tienen que responder? Porque si usted dice que su esposa no es una autoridad, si tu hijo te escucha, te va a decir, yo no tengo por qué hacerle caso a mi mamá. ¿Quieres eso? ¿No? No, las mamás son autoridades también. Y los padres son autoridades. Acuérdense que son parte de los gobiernos que Dios estableció. El gobierno humano, vemos justamente que Dios estableció un gobierno. Él es el rey de todo. Después estableció la familia, que hay otro gobierno. La iglesia es otro gobierno. Hay autoridades. Y cada vez que tú vayas a hablar con ella o con tu esposo, porque es viceversa, entonces tú tienes que ir con contacto de mucha humildad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos muestra Daniel. Mire, cuando usted ve Daniel, capítulo 1, versículo 8, vamos a leer un pasaje un poco largo ahí. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, que era el jefe del personal de palacio, que no se obligase a contaminarse. Mi hermano, ¿él demandó? Pregunta, ¿él demandó? ¿Él se rebeló? ¿Él dijo, exijo mis derechos? No. Solo pidió permiso. Fue humilde. Fue tranquilo. ¿Me da permiso para estar exento de lo que el rey está diciendo? Fue muy humilde. Versículo 9. ¿Qué sucedió? Y puso, ¿qué dice? Y puso Dios a Daniel, ¿en qué? ¿Estás siguiendo esta táctica? ¿La estás anotando esta táctica o no? Varón, te va a servir. Joven, les va a servir. ¿Quieren algo de papá y mamá? Aprenda de Daniel. Les propuso. ¿Habrá otra opción? Porque, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál era la idea del rey? ¿Que ellos tuvieran mejor salud o peor salud? ¿El rey quería mejor salud? Entonces mire lo que hacen ellos. Proponen no comer lo mismo, pero no cambiar la meta. Para los que estuvieron en clase. La meta es la misma. ¿Cuál era la meta? Estar bien físicamente. ¿Y qué hizo Daniel? Te doy otra opción. Yo quiero la misma meta que Nabucodonosor. Estas son estrategias que te pueden servir en el trabajo. José Menares, a ti que te gusta hablar con tu jefe. Mira lo que dice. Cuando ellos dicen, es que hay que hacer esto, uno muchas veces puede perfectamente hablar con el rey, con la autoridad y decirle, estoy de acuerdo con lo que tú pretendes, pero ¿por qué no lo hacemos por acá en vez de allá? Porque es un tema de conversación, es un tema de relacionamiento. Y muchas veces no entendemos que cuando estamos hablando con alguien, no hay que olvidar los objetivos. El problema es cuando tú le planteas un objetivo totalmente diferente al rey, a tu jefe, a tu esposa, a tu familia. Por eso tiene que ser inteligente, y Daniel fue muy inteligente cuando él le dice ahí al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Pero mire, como Dios ve el corazón de Daniel, que es lo más importante, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Con quién? Con el jefe. ¿Has pensado a lo mejor que Dios puede cambiar la percepción de tu jefe porque tú eres humilde? ¿Porque vas en paz? ¿Porque no vas al choque, no vas a confrontar y te aleonas? Si las cosas se hicieran continuo, posiblemente se obtenga mucho más.
Y vemos ahí en el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Es una preocupación legítima del jefe? Sí, totalmente. Pero al final, si ustedes se van dando cuenta cómo Dios obra en el corazón, inclusive de alguien que está recibiendo instrucción, y le estás diciendo, a la final, ¿sabes qué? No me importa que comas tu comida, pero es porque Dios intervino. Entonces, ¿qué sucedió? Nos dice el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que vemos que no solamente Daniel habló primero con el que la llevaba, el máximo, y después Daniel fue a hablar con ¿quién? Con el jefe de ellos, el que estaba a cargo del grupo. Vemos como Daniel muy pacientemente, y solo habló, fue una conversación, no demanda nada, exijo esto, no dijo exijo esto, es que aquí no dijo nada. ¿Ves la humildad? ¿Ves la humildad de Daniel a la hora de enfrentar un problema? ¿Cómo debemos enfrentar los problemas? Sea con quien tengamos problemas, ¿cómo debemos ser como hijos de Dios? Humilde. Humilde. Y mire lo que le dice en el versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. ¿Está cambiando el objetivo? No, está cambiando la forma como se hacen las cosas. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos los 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, ¿qué dice? Mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y se las daba y les daba legumbres. Versículo 18. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y ahí, por mantenerse firme, fue el primer ascenso. Marcó la diferencia con el resto. No siguió a la multitud, se mantuvo firme, sabiendo el compromiso que él tenía. Y aún así Daniel prosperó en una cultura pagana, y no solamente estaba sobreviviendo como esclavo, sino estaba siendo prosperado como esclavo. ¿Sabe lo que significa eso? Que un esclavo prospere. Eso es ilógico en el mundo. Por eso te hago una pregunta: ¿qué haces cuando alguien está en autoridad y te piden que hagas algo que viola tu conciencia? Nosotros necesitamos saber que cada vez que alguien nos pida algo para hacer, tenemos que entender que tenemos que ser sabios para resolver los conflictos. Y Daniel habla justamente que él lo hizo muy diferente a como el mundo lo hace. De las personas que yo veo en la Biblia que hicieron algo muy similar, ¿se acuerdan de la reina Esther? Hizo una apelación al rey y fue muy sabia. José no hizo la misma apelación delante del faraón y humildemente fue donde el faraón, y ustedes pueden ver la historia, que alimentó a la nación de Israel. Pablo, ¿cuántas veces estuvo delante de oficiales para apelar?
y en algunos casos a algunos los persuade casi a ser cristianos, actuó muy diferente. Daniel lo está haciendo aquí. Entonces, déjame mostrarte algunas cosas a la hora de pedir algo, de buscar algo en medio de la dificultad. Porque nuestra sociedad, por lo regular, tiene más gente secular que gente cristiana. En el trabajo, tus jefes son más seculares que cristianos. ¿Sí o no? Entonces, si seguimos algunos ejemplos de Daniel, y veamos ustedes ahí en sus hojas, cómo preparar un caso, cómo Daniel preparó un caso para hablar con la autoridad. Algunos tips ahí que saqué de la historia. ¿Qué hizo Daniel? Veamos alguna de estas cosas. Lo primero que hizo Daniel en tus hojas, cómo preparar un caso o una situación para poder enfrentar a una autoridad. Para los que son subalternos aquí, si tú tienes jefatura arriba tuyo, te aseguro que esto te puede servir. Te lo aseguro. Si tienes un jefe, si trabajas en una empresa y quieres ser de influencia en ese lugar, te puede servir. Si hay un joven aquí de 15 años, de 16 años, y quiere conseguir cosas de tus padres, te puede servir. Esposa, si quieres algo nuevo, te puede servir. Varón, si quieres un kayak nuevo, te puede servir. Amén. Amén, yo lo conozco. Lo primero, número uno, es desarrollar una reputación de ser responsable. Porque si usted se da cuenta, en el caso de Daniel, hizo una prueba. ¿Y qué quería decir en esto, en la vida de él? Que un joven de 15 años de edad tenía que ser responsable a lo que estaba pidiendo. Dame 10 días y yo no voy a comer nada del resto, voy a hacer esto. Tenía que ser responsable. Había gente que le estaba dando justamente algún potencial. Si tú vas a hablar con tu jefe, lo primero que tienes que demostrar a tu jefatura es responsabilidad. Tienes que ser responsable. Porque la responsabilidad, por si acaso, tiene que ver con la cualidad de tu carácter. El ser irresponsable tiene que ver con el carácter, no con la falta de tiempo. Es con el carácter. La responsabilidad tiene que ver con algo que viene del corazón, no del reloj. Es algo interno. Permítame mostrarte ahí en Proverbios 22, versículo 29. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? ¿Qué dice? Cuando uno es solícito, cuando uno es responsable, eso está diciendo. ¿Has visto hombre responsable en su trabajo? ¿Dónde va a estar? Delante de reyes. No estará delante de los de baja condición. ¿Le crees a Dios? Sé responsable y Dios te va a poner en alto. Créele a Dios, es palabra de Dios esa por si acaso. Ser responsable. Hoy día el hecho que gente con gran responsabilidad está viviendo bajo presión, bajo constantemente dificultad, pero esa responsabilidad como líder, el resto se da cuenta, el resto lo ve. Si tú estás trabajando en un lugar, deberías ser conocido como el más trabajador. Aunque tu señora te rete, oye, que eres trabajador, acuérdense que es para Dios. Es para Dios. Y tanto para las esposas exactamente igual. Nosotros deberíamos ser conocidos como las personas. Si somos responsables, ¿sabes lo que viene de regalo? Que eres confiable. Cuando tú eres responsable, hay confianza sobre ti. Y cuando hay confianza sobre ti, entonces tú delegas. Es por eso que algunos acá que desempeñan alguna función, su jefe tranquilamente se puede ir y los deja a ustedes. Porque son responsables, porque confían en ustedes. La confianza es algo sumamente importante dentro de los equipos de trabajo.
sino casi decir el más importante. Y la confianza, y lo he dicho últimamente, la confianza no es estar de acuerdo con el jefe. La confianza no es estar de acuerdo con la otra persona. La confianza se trata con ser responsable e inclusive voy más allá, decirse las cosas a la cara. Perdí toda confianza en ti, José. Por lo menos no era la música de discoteca de la hermana en la mañana, era un poco más... Nosotros debemos ser conocidos como las personas más dignas de confianza. Y nuevamente lo vuelvo a repetir, confianza no es estar de acuerdo. Confianza tiene que ver con lo que en el punto número 1 Daniel propuso no contaminarse en su corazón, tiene que ver con lealtad. Y la lealtad es decirse las cosas a la cara, no por la espalda. Si vas a trabajar, tienes que ser de confianza. No puedes ser el primero que sale de la empresa. Los zapatillas con clavo, conocido. Si eres trabajador, no puedes ser el primero en irte de tu casa. Si eres un cristiano trabajador, tienes que ser de confianza, responsable. No puedes ser el que usa el celular en su trabajo. No te contrataron para leer los WhatsApp en el trabajo, te contrataron para una función. Lamentablemente tengo que decirlo porque es así. El Jan cuando lo conocí al principio, el celular era, pero 6 horas pegado en su mano al celular, Jan, ¿cierto? ¿Amén? ¿Ven? Hoy día lo deja en su mochila guardado. Aprendió a ser responsable. Hay algunos que juegan al solitario en la empresa. Si usted juega al solitario en la empresa, déjeme decirle, Dios te va a preguntar un día cuando llegues al cielo por qué estabas jugando en el solitario a la hora de tu trabajo, donde tú pusiste una firma sobre un contrato que ibas a trabajar 8 horas a tu empresa. Dios nos va a preguntar. Si ustedes se dan cuenta, has visto hombres solícitos en tu trabajo, delante de los reyes estará. No estará delante de la baja condición. Le hablo de mi posición pastoral. Cuando uno trabaja y arma equipos de trabajo, lo primero que uno busca en las personas no es las personas más idóneas, sino las personas con más confianza. Porque uno busca confianza. Y no te olvides que Dios cada día nos va promoviendo. Número 2, dentro de preparar una situación para hablar con alguien, para conseguir cosas. Entonces, número 1, ¿cuál era? Ok. Número 2, sé humilde, no agresivo. Porque tu actitud, por si acaso, determina la aceptación. Si vas choro a hablar con tu jefe, te va a decir que no. Si vas choro a hablar con tu jefa, te va a decir que no. Jóvenes, si van choros donde sus padres, les va a decir que no. Así que, jóvenes, aquí presentes, te estoy preparando cómo ir a hablar con papá, cómo hablar con mamá. A pesar de que Daniel lo hizo, vemos que Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, pero fue humilde en su petición. Te sugiero, tengo otra idea. Nunca fue a atacar a Nabucodonosor, nunca fue a cambiarle el objetivo de Nabucodonosor. Y te digo que funciona. Mire lo que dice Proverbios 25, versículo 6. Ya lo fuerte, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Es una de las cosas que yo he visto en mis años de ministerio.
Las veces que me ha tocado viajar, y cuando uno viaja, cuando uno predica en otras iglesias, cuando uno va de conferencista a un lugar, sabe que se acerca mucha gente a hablar contigo y sabe lo que por lo regular la gente viene a hablar contigo, te viene a dar ideas de cómo hacer ministerio. Mucha gente viene, cuando voy a otra iglesia, me dice, pastor, sabe que estuvo buena su enseñanza, pero yo lo haría así. No digo que yo soy el rey, para nada soy el rey. Pero no te alabes delante de alguien que lleva haciendo cosas. Yo no me alabaría ocupando al Gino, que tengo confianza, yo no me alabaría delante del Gino para hacer muebles. Es capo en hacer muebles. O Braulio, que es un poquito menos capo, pero va para allá. Pero hay cosas que ellos hacen que yo no sé. Y yo no puedo decirle al Gino, darle consejos de cómo armar un mueble. Si él lleva, ¿cuántos años lleva ya haciendo muebles? De los 11 años haciendo muebles. Muchos de los muebles que usted ve en los malls, Falabella y tantas cosas la ha hecho Gino. Y uno ve todos esos mesones, esas cosas donde atienden. No te alabes delante del rey. Y hay mucha gente, y te digo, hay mucha gente que quiere enseñarme a ser pastor. Con respeto, el pastorado es un llamado. No hice un curso para ser pastor. No se consigue un curso para ser pastor, es un llamado. Y en especial el llamado tiene que ver con el corazón del pastor. Cuando usted ve Timoteo, capítulo 3, que siempre se están recalcando los principios que están en Timoteo 3, todos los principios tienen que ver con el corazón. No son cosas externas, son cosas internas, excepto uno. El único que se pide externamente, ¿sabe cuál es? Que enseñe bien. El resto son todos del corazón. Y lo dije en la mañana. ¿Quién conoce lo que hay en mi corazón? Solo Dios. Pero a veces la gente se quiere meter a mi corazón. Y se quieren alabar delante del rey. Y quieren demostrar mayor moralidad que uno. No te alabes delante del rey. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ni estés en los lugares de los grandes. La última vez cuando yo estuve en Ecuador, fuimos a Manta, una ciudad tropical que está en la costa del Ecuador, y estuve enseñando en esa conferencia con Lucas Leis. Algunos de ustedes si lo buscan, pero está lleno de enseñanzas en YouTube de él. Él era el líder de jóvenes de la iglesia de Cristal en los Estados Unidos que dirigía Dante Gebel. Tenía más o menos alrededor de un grupo de jóvenes de unos 5.000 personas, 5.000 jóvenes. Y nos tenían a nosotros, había un salón especial y preparado para nosotros, los que éramos expositores. No le voy a decir todo lo que había ahí, pero usted sabe cuando vienen personas y yo les digo, Lucas Leis en un hotel 5 estrellas. Yo en una cabaña sin aire acondicionado. Me ofrecieron, vámonos a un hotel. No, yo quiero estar donde están los jóvenes, yo quiero estar en el campamento. Estoy siendo quizás un poquito humilde, pero es para que usted entienda algo. Y nunca entré a la sala donde comía Lucas, donde comían otros pastores que estaban invitados. Porque ¿sabes qué? Era un lugar importante, un lugar donde todos querían, un lugar donde todos estaban parados a la puerta, afuera de ese lugar, esperando que cuando salieran te sacaran una foto, le firmaras algo. ¿Y sabes qué? Pero no. Porque yo personalmente no debo alabarme delante del rey. Había gente mucho más importante ahí. Como les digo, Pastor Lucas por su experiencia. Liderado grupos gigantes. Trabajaba en una iglesia de 15.000 personas. ¿Y yo le voy a enseñar a hacer ministerio? No, déjenme afuerita nomás. Con la gota por la temperatura en un lugar tropical. Y con la lluvia a veces hasta la rodilla. No estés en lugares de los grandes.
Número 3. ¿Quieres llegar a lugares altos? Joven, ¿quieres conseguir cosas de mamá y papá? No sean engañadores o manipuladores. Si vas a hablar con tu maestro en la escuela, con tu profesora, no seas un engañador. Hace un mes, el año pasado, me llama una profesora por Zoom. ¿Se acuerda que era todo por Zoom? Y me llama la profesora y me dice, papitos, porque ahora somos papitos. Papitos, necesitamos hablar con usted. Ya, me dije yo, no, ok. Y me dice mi señora, pastor, me dice Lucho, la profesora de arte quiere hablar con nosotros. Ya, nos conectamos y nos dice, papito, me gustaría hablar con usted porque su hijo, Jairo, lo va a echar al agua, ¿no? Su hijo Jairo nos mandó unos trabajos que él hizo, pero yo estoy en la duda si lo hizo o no lo hizo. Ya, ¿y qué trabajo tenía que hacer? No, tenía que hacer un trabajo de montaña con cajas de huevo y todo lo demás. Ya, pero me gustaría saber dónde está ese trabajo, qué se hizo ese trabajo. Llamo al Jairo yo. Jairo, ven, te llama la profe. La profesora quiere ver el trabajo que hiciste de los huevos. Ah, es que no sé dónde está. Y se me tiró abajo del piso a buscar abajo la cama. No, parece que lo dejé por aquí. No está el trabajo de la cáscara de huevo. No, a lo mejor mi hermano me los botaron. Pero papá, si lo hice, papá. Pero ¿dónde está el trabajo? ¿Y cómo lo hiciste? No, lo pinté y un montón de cosas. Pero ¿dónde está el trabajo? No encontramos el trabajo. No sé si el Señor me iluminó y le digo a la profesora, profesora, ¿me podría mostrar el trabajo? Porque en ese tiempo hacía usted el trabajo en su casa, le sacaba una foto y mandaba el trabajo. ¿Cierto? Y le dice, ya, mira, métase a esta carpeta en Classroom y ahí está el trabajo. Ya nos metemos en... Mi hermano, un paisaje pero espectacular. Con nieve, las montañas, un río corriendo con agua. Y arriba, www, no sé cuánto, no sé cuánto. Y yo digo, Leonardo da Vinci, una alpargata al lado del Jairo. Impresionante el trabajo. Y le digo, Jairo, ¿ese trabajo lo hiciste tú? Y ahí guardó silencio. Y el Benja, que está ahí atrás, como buen hermano, le dijo, papá, mira, aquí está en internet. Mira, ahí está, en esta página, ¿por qué está ahí arriba? Yo no había visto el www. Buscó www, le sacó foto a trabajos que estaban en internet y los mandó a la profesora de arte. ¿Estaba engañando a la profesora de arte? Doy gracias por muy buenas profesoras que hay en Chile. ¿Por qué lo digo? Porque esa profesora le dijo, Jairito, siempre tratándolo bien. No, en mis tiempos le hubiera llegado un varillazo de parte del profesor. Así eran los normalistas, ¿cierto? La regla no hay, listo. Jairito, te voy a dar una oportunidad y vas a hacer el trabajo. Ahí, horrible el trabajo que hizo, pero lo hizo. No tenía nieve, no tenía río, no tenía nada, ni pasto tenía. Pero lo hizo, lo pintó con témpara. ¿Sabes qué? No seamos engañadores o manipulemos para ascender. No lo haga. Si no, nos dice 2 Corintios, capítulo 4, antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras,
Les resumo el versículo a los chilenos. No hagamos política para ascender. No hagamos política de oficina para conseguir cosas. Porque Dios lo sabe. Y vemos en el caso de Daniel, Dios lo bendijo. Porque él no manipuló al rey, ni manipuló la historia. Él simplemente fue sincero. Número 4, apela a sus objetivos e intereses. Si vas a hablar con el jefe, consigue cosas apelando a sus objetivos, a su autoridad. Es exactamente lo que hace Daniel. Es muy sabio Daniel a sus 15 años haciéndolo. Porque Daniel le dijo, tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Estar sano. Pero yo te ofrezco esto, aunque tenemos el mismo objetivo. Nosotros tenemos que buscar objetivos, o buscar el objetivo que Dios busca, o la iglesia busca, pero usted puede tener diferentes ideas, no hay problema, pero se mantiene el objetivo. Rey quería jóvenes sanos y Daniel quería ser sano. Así que realmente si quieres llegar o conseguir algo, trata de pensar cuando tu jefe te exige algo o alguien te pide algo, trata de pensar cómo tú podrías llegar al mismo punto que tu jefe quiere, pero quizás ofreciendo una alternativa conforme a lo que Dios te hable y te guíe. Porque no es llegar solamente a decirle, ya jefe, voy a hacer lo que tú dices. No, búscale una alternativa, porque no te olvides que Dios está sobre ti. Y a veces Dios te tiene en un trabajo para que seas de bendición. Y tu jefe, en vez de darse la vuelta larga, tú le vas a ayudar a que se haga una vuelta muy corta, producto de la sabiduría que Dios te ha dado, pero para conseguir el mismo objetivo. Me gustaría que muchos cristianos entendieran este principio, que no obtengan las cosas de una manera de presionando muchas veces a las personas, o hijos presionando a sus padres, creando guerra sobre ellos mismos, para muchas veces pelear por objetivos totalmente diferentes. Número 5. Elige el lugar, el tiempo y las palabras correctas. No te olvides que te estoy enseñando, Elías, a preparar un caso para ir donde tu papá, donde tu mamá. Juanita igual. Entonces, ¿le hablamos en cualquier lugar al papá? No. ¿En cualquier tiempo? No. Entonces hay que buscar, hay que entender que Daniel pudo hacerlo muy tranquilamente, él pudo controlar la situación, porque si Daniel hacía enojar tanto al jefe principal como al jefe de su grupo, iba a hacer enojar al jefe mayor que era Nabucodonosor. Por eso muchas veces, a veces nosotros escogemos tiempos inadecuados, lugares inadecuados, y palabras totalmente incorrectas a la hora de hablar con alguien. No se olvide que a veces una pequeña chispa, una pequeña palabra puede causar un gran incendio, dice Santiago. Por eso cuando tú hables con alguien, cuidado con las palabras que usas. Cuando hables con tu jefe, cuidado con las palabras que uses. Porque realmente a veces nos vamos a meter en problemas. ¿Cuántas veces hemos dicho una palabra que nos ha tenido un problema con nuestra esposa? Hemos dicho una palabra que ha afectado a nuestros hijos, o nuestros hijos han dicho palabras que a veces son dolorosas en el tiempo. Me acuerdo uno de mis hermanos, voy a contar esta anécdota, no voy a dar su nombre, pero uno de mis hermanos, no sé por qué estaba rabiando, algo estaba pasando, me acuerdo de la frase nomás y de lo que vino después. Cuando uno de mis hermanos le dice a mi mamá, vieja bruja, ¿se acuerda, no? No fui yo por si acaso. Y justo venía entrando el papá y lo escucha. ¿Se acuerdan también o no? Primera vez que veo a mi papá darle un palmazo a uno de mis hermanos. Primera vez. Mi papá, a mí nunca me tocó mi papá.
Es que yo me portaba bien, hermano, yo me portaba espectacular. Así que mi papá nunca tuvo nada que hacerme. El problema es que yo me portaba mal con mi mamá nomás. Y ella sí me dio duro y parejo. Y fue la única vez que vi a mi papá darle un palmazo a uno de mis hermanos, que allá en Estados Unidos debe estar acordándose. No dije el nombre. Si quieres ser persuasivo, tienes que ser agradable. Si quieres ayudar y cambiar a alguien o ideas, sé persuasivo y agradable. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. La Biblia lo dice. Porque si quieres anotar esta frase, yo la anoté para mí. Nunca soy persuasivo cuando soy áspero. Nunca soy persuasivo. Nunca voy a poder cambiar o ayudar a alguien que cambie si soy áspero, si soy agresivo, si no ocupo las palabras correctas. No puedes ir creciendo ni mejorando si vas tumbando a la gente a tu paso. Y hay gente que tiene una frase muy mal, que no es bíblica tampoco y es antibíblica, y te la quiero decir. Cuando gente dice lo siguiente: yo soy así y digo lo que yo creo. Si le molesta o le duele a alguien, me importa un comino. Eso no es la actitud de un cristiano. No lo es. Por más razón que tú tengas, tienes que ocupar las palabras correctas. Ten cuidado. Y la número 6 y última. Falta la 6. ¿La tienen ustedes la 6 o no? ¿O la tengo yo? La 6, pero no está en la presentación. Pero se la digo. ¿Amén? ¿O está? Ahí está. Confía en Dios si rechazan tu apelación. Porque si cuando vas a hablar con alguien y tú quieres conseguir algo y no lo consigues, no tienes por qué enojarte. No tienes por qué molestarte. Sigue confiando en Dios. Dios lo sabe. Por si acaso, para todos ahí están las 6 cosas. Si le quiere sacar una foto, guardarlo como usted quiera. Pero ¿sabe qué? Esa es la manera que Daniel ocupó para hablar con su jefe, con el rey, con Nabucodonosor. Jóvenes, si quieren conseguir algo con papá o mamá, ocupen este lugar. Si ustedes también quieren a veces hacer actividades, conseguir cosas, crear un nuevo ministerio aquí en la iglesia, hable con el pastor también de esta manera. Y si yo también quiero a veces conseguir cosas de ustedes, que me ayuden, que me apoyen, que hagan cosas también, les aseguro que voy a seguir también los mismos principios. Porque son principios bíblicos que fueron traídos justamente por Daniel. Confía en Dios si rechazan tu apelación. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Por eso Daniel, mi hermano, hace todo lo correcto al hacer su apelación. ¿Cuál fue el resultado de su apelación? Tuvo que violar su conciencia, tuvo que cambiar su manera de pensar, tuvo que cambiar su cultura y religión. Se mantuvo firme. Recuerda que él tenía ¿cuántos años? Y enfrentó al hombre más poderoso del mundo con esas cosas. Y Dios los bendijo. Por eso, ¿qué le dio Daniel a todo esto? Es que él tenía un carácter a pesar de tener 15 años, cuando la gente muchas veces piensa que un joven de 15 años no puede ser de bendición. Hay jóvenes a veces que muestran mayor espiritualidad y mayor madurez que mucha gente vieja de la iglesia. Y eso es porque tienen el carácter, no el conocimiento. Ellos tienen menos conocimiento que muchos de nosotros,
pero muchos de esos jóvenes tienen el carácter. Y quiero decir algo que a lo mejor la Biblia no lo dice, pero quizás en esta noche hacer una mención a honores sobre los papás de Daniel. La Biblia no nos habla de ellos, pero yo solo con ver su hijo puedo ver cómo fue enseñado, cómo fue trabajando en su corazón estos padres, que a un joven de 15 años estaba a otro nivel con respecto al resto. La Biblia no nos habla de ello, pero recuerda que hicieron un buen trabajo. Y tu papá sigue en los caminos de Dios instruyendo a tus hijos, más allá de que ellos respondan o no respondan. Porque no te olvides que Adán y Eva fueron buenos padres sacando a un hijo como Abel, muy bueno, y un hijo que se equivocó como Caín. El problema no eran los padres, el problema es también las decisiones que toman los hijos. Daniel tomó buena decisión. Y rápidamente, no pongas nada en tu hoja, pero quiero decirte esto. Cuando te sientas que las cosas no están bien, cuando las olas están golpeando el faro como que lo fueran a derribar, cuando estás en una encrucijada, cuando tu jefe o alguien te ha pedido hacer algo que no es correcto y no sabes qué hacer, o te estás sintiendo solo, solamente rápidamente mencionarte 4 cosas. Número 1, en primer lugar, decirte que Jesús está contigo. Eres hijo de Dios. Jesús dijo que nunca te iba a dejar y nunca te iba a desamparar. Número 2, el Espíritu Santo está dentro de mí y está dentro de ti. Porque el Espíritu que vive en usted es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Número 3, tiene más de 7,000 promesas de Dios para usted. Y número 4, una de las más importantes que quiero creer, es que tengo, y esto lo hago personal, tengo la familia de Dios a mi alrededor. Tengo hermanos en Cristo orando por mí. Por eso soy miembro de una iglesia. Soy miembro de una iglesia para permanecer firme cuando hay fuego en tu vida. Algún día vas a sufrir, algún día vas a pasar penalidades, algún día te van a echar de tu trabajo, algún día la gente no te va a entender y algún día la gente te va a traicionar. ¿Sabes lo que te mantiene firme? Es la iglesia, porque somos una familia. Daniel hizo una familia. Sadrach, Mesach, Abednego, y me falta uno. Se me fue. Belsasar. Estos 4 muchachos se unieron y se mantuvieron firmes en su carácter, compromiso y convicción. Por eso, mi hermano, yo doy gracias y me siento a veces tan orgulloso de la calidad y el carácter de algunos hermanos de esta iglesia. Puedo ver muchas veces a un grupo extraordinario de jóvenes sirviendo. Cuando tenemos actividad podemos ver a algunos jóvenes cómo cuidan niños. Es extraordinario. Cómo se hacen parte para ir a evangelizar. Cómo hoy día vemos la cultura está yendo en contra de nuestros jóvenes y hay 40 jóvenes aquí luchando contra el mundo todos los viernes. Eso es maravilloso, debería alegrarnos como iglesia. Porque hay Danieles en nuestra congregación y están luchando. Pero es importante que detrás de esos Danieles también hay familias, hay padres que están recalcando constantemente lo que dice la Escritura. Daniel destacó sin comprometer sus convicciones. Mientras la cultura se vuelve más secular, más hostil con las personas, la iglesia no es tan hoy día seguida por el mundo, los valores hoy día son anticristianos, la presión sobre el mundo es simplemente conformarse a lo que el mundo ofrece y no lo que dice la Escritura.
Por eso el Señor, y termino con esto, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, están sus hojas. Al final dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ir mejorando la santidad en el temor de Dios. Tenemos esas promesas y una de las más importantes es que Dios nos va a respaldar si los limpiamos de todo lo que pueda contaminar el cuerpo y el espíritu. Por eso vamos a estar viendo durante estas semanas que estas cosas nos hacen ponernos sobre la roca y poder ser inquebrantables más allá de las dificultades y las presiones de la vida. Tu trabajo, tus negocios, tu familia, tu iglesia. Dios quiere que vivamos bajo sus convicciones. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por esta noche. Damos gracias Dios porque somos seres imperfectos que tú los ocupaste para honra, Dios. Vasos inmundos que fueron limpiados por la sangre del Señor Jesucristo para poder ser usados. Por eso Dios obra en nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar, sigue dándonos verdades bíblicas donde podamos ser diferentes y no comportarnos igual que el mundo. Quizás aparezcan nuevos Danieles dentro de nuestra congregación. Personas adultas que quieran demostrar el querer alcanzar los mismos objetivos, con ideas, con cosas. Jóvenes que estén dispuestos a mantenerse firmes a un mundo que los presiona. Y familias que a pesar de la dificultad, de los problemas, podamos salir adelante para demostrar el poder que tiene Cristo en nuestra vida. Dios, gracias porque tú estás con nosotros todos los días. Gracias Dios porque no interesa lo que suceda, todas las cosas que tú permites son para bien. Yo sé, mi Señor, que buscas lo mejor para tu iglesia. Y dice la Escritura que nada va a prevalecer contra la iglesia de Dios. Y la iglesia somos nosotros. Como dice la Escritura ahí, que no debemos hacer lo que hace el mundo, que nuestra iglesia, nuestro cuerpo tiene que mantenerse alejado de muchas veces cómo se comporta el mundo, y en especial nuestros jóvenes, que tomen como ejemplo a Daniel, y nosotros los adultos tomemos como ejemplo a los papás de Daniel, que los instruyeron y le enseñaron muy bien los principios de Dios. Gracias, mi Señor, porque nos das una oportunidad nueva de poder seguir mejorando. Y las dificultades en nuestra vida, los problemas que llegan en nuestra vida, son para mejorar. No es por qué estoy sufriendo, no es por qué estoy pasando esto, sino ¿qué quieres, Dios, que aprenda de esto? Ayúdanos a sacar lo mejor de cada dificultad y al final del día darte la gloria y la honra que solamente te pertenece a ti. Ayuda a Dios en nuestros hogares, nuestras familias, que también podamos vivir de la misma manera, donde a pesar de la oposición, de los conflictos, de las situaciones que se dan en nuestro hogar, podamos salir adelante y demostrar que tú operas en nuestra casa, que tú eres el centro de nuestro hogar, el que controla nuestra vida. Gracias, mi Señor. Danos paz, danos tranquilidad, bendícenos, Dios. Y personalmente, Dios, después de la prueba viene la bendición. Gracias, Dios. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.